tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. Estamos arrancando Caro Cruz por Unicanal como cada domingo, 21 en punto. La temperatura 29 grados en estos momentos. Clary Arias, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge Alberto. Siempre traes esto, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Me viste el lomo, me viste muy bien. Deberías ir al lomo vos también. A ver si mejorás un poquito. No, de verdad, con toda humildad te digo. Deberías ir al lomo. Ok. Hasta el 15 de marzo está su feria de verano, ¿no? Su outlet de verano. ¿Y tu medio? El lomo, bien varonil, masculino. ¿Qué tal? La media que yo tengo la hago 6-0. Espera que- La hace 6-0 a ese. Sí, 6-0 porque vos del tenis viniste vos con tu media, sí. Mira lo que Más mira- querida, mira de cómo rubio está. ñubio. No, déjate de joder. De rubio ñudo. Tenés que tener esta media. Primera ascenso Rubio. Bueno, hoy está de cumpleaños una amiga, no voy a poder ir al cumpleaños porque estamos en vivo y en directo. Así que para Elsie Clampet de Bajac, feliz cumpleaños, mi amiga. ¿Cómo se llama? Elsie Clampet de Bajac, cumpleaños, me invitó para ir al asadito, le dije que estamos en vivo, le dije que esto no es grabado ¿Y como vamos, otros pues? programas. Manuto, ¿Eh? 23, nos vamos. No. 23 y no, 15. hay que llevar gente buena a los No, cumpleaños. pues yo me voy. Viejo pirata. No, por favor. Sí, qué tema apasionante el primero que tenemos. La verdad, Es así. un tema en donde deberíamos educarnos todos los comunicadores, porque va a ser el tema de aquí al 2023, más allá de las cuestiones circulares y cotidianas de este país. Algo fundamental. Enseguida le presentamos a nuestro invitado, el doctor Carlos Mateo Valmelli, exdirector de la Itaipú Binacional, en la época de Fernando Lugo, ex parlamentario, ex candidato a la presidencia de la República. Me dice, porque en este tema, como vos decís, determinante, crucial para el Paraguay, y me incluyo, muchos que se presentan como los grandes monstruos y expertos en este tema tocando oído. Y espérame, ¿sabes qué me dice Carlos Mateo? Que tiene su libro acá. ¿Vos leíste el tratado? No. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Por lo menos Reeducarnos empezar desde el inicio, ¿verdad? ¿Desde dónde? Independientemente de lo que dicen los medios, la posición que naturalmente pueden tener los medios de comunicación en relación a este tema, la retórica que le podemos hacer al Brasil. ¿Leímos nosotros el tratado? Yo sí, en particular. No te creo. Bueno, no, pero a mí me encantaría discutirlo esto, pero acá tenemos que todos salir de la supina ignorancia sobre el tema de Itaipú, que es la empresa más grande que tiene el Paraguay, y charlar seriamente sobre esto. Pero no solamente debería ser una charla dejando un poco la opinión de los todólogos en Paraguay, sino debería ser un tema inclusive estudiantil. ¿En qué sentido? En el sentido de explicarle a desde un punto de vista patriótico, didáctico también, nacionalista y por supuesto didáctico, ¿qué es Itaipú para nosotros? ¿Qué fue? ¿Cómo se inició todo? ¿Evitó una guerra Itaipú o no evitó una guerra ese tratado de Itaipú? Y lamentablemente, bueno, no se puede esperar mucho probablemente del presidente de Brasil. Tuvo un tremendo exabrupto en la toma de posesión del director general brasileño, un general y obviamente una bajada de línea ya de Brasil anticipada con respecto al 2023. Es un tema apasionante, trajimos probablemente a uno de los mejores versados en el tema de Itaipú. Es una pena que su partido no tenga una posición al respecto, no la tuvo en las elecciones pasadas, por lo menos no vimos esto en un mapa electoral. El Partido Colorado, partido que estuvo en el poder cuando se gestó Itaipú, tampoco tiene aparentemente un norte y comenzó o no la improvisación del gobierno ante la crítica de alguna prensa al contratar al economista Jeffrey Sachs esta semana. Al contratarlo, valga la salvedad, ¿no? Contratación ad honorem, ¿verdad?
Sí, al incorporarlo como uno de Sin los cargo asesores. para el Paraguay. Ese posteo. gratis yo no le creo a nadie. Vamos a hablar después del tema con Mateo Valmeli y cuál es su percepción que tiene. Pero qué tema interesante, Jorge. Sabes que ya que mencionas, y a mí me sorprende y me agrada, porque independientemente a todos los expertos en tema de Itaipú, este es un tema que ya lo hablamos después del partido de fútbol, que los muchachos ya hablan de este tema, pero nosotros estamos realmente en condiciones. Vamos a llevar los mejores hombres para sentarnos a negociar con el Brasil. Es una cuestión de definir estrategia. En principio decían el que va a asesorar es el economista Jeffrey Sachs, pero van a estar los integrantes del Consejo de Itaipú. ¿Vos sabés quiénes integran el Consejo de Itaipú? Algunos, quizás, nombres que podemos destacar, pero hay otros que están allí integrando el Consejo hoy de la Itaipú Binacional, que a todas luces llegaron a ocupar ese cargo por simplemente como un favor político, un pago de favor político. Bueno, no sé si te referís al mejor amigo del presidente que fue nombrado miembro del Consejo de Administración un par de semanas atrás, el abogado Ángel Aquino. No me refiero a un diputado de Cordillera, por ejemplo. Y en el González, Claro, el hermano que el está hermano de Víctor González. Pero y el Consejo de Administración. No, pero Jorge? estamos de acuerdo en un consejo de administración, pero si los integrantes de ese consejo No. van a formar parte del equipo para ir a negociar. No. Un neófito no puede formar parte. A eso me refiero. De ninguna comisión para ir a pelear con los brasileños. Brasil es serio en esto y vamos a hablar justamente con Mateo del tema. ¿Qué te parece si arrancamos? Arrancamos, le presentamos a nuestra compañera Belén Irasusta. ¿Cómo estás, Belén? Buenas noches. Muy buenas noches, Clary, Jorge, Carlos, también los televidentes. Y para arrancar pues, sobre este primer tema tan importante como mencionaba Clary, vamos a hacer un pantallazo de cómo se prepara el Brasil y también Paraguay con relación a la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú Binacional. El 13 de agosto de 2023 caduca el plazo de medio siglo que establece el anexo C del Tratado de Itaipú para que las altas partes contratantes revisen sus disposiciones. A criterio de varios especialistas, esta unidad, que establece las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad, debe ser renegociada con criterios de paridad y precio justo, y para lograrlo el equipo de negociadores será clave. En el caso de Brasil, el presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro ya tiene una hoja de ruta diseñada con el Ministerio de Minas y Energía liderando el proceso. De hecho, se estableció un plazo de 60 días para la conformación del grupo de trabajo GT, que será el encargado de coordinar el desarrollo de estudios para subsidiar el proceso de revisión del tratado. Además, designó como director de la binacional al militar retirado Joaquín Silva Luna, experto en planificación estratégica, presupuesto y gestión de proyectos, quien en su primer discurso anticipó que buscarán la reducción de la tarifa, así como del pago por cesión de energía. ¿Y Paraguay cómo se prepara? Hasta el momento, el único nombre confirmado es el del economista estadounidense Jeffrey Sachs, quien se desempeñará como asesor ad honorem del equipo negociador que hasta ahora no está conformado. En tanto que el director paraguayo de Itaipú, José Alberto Alderete, no posee instrucción en el campo energético, sino que más bien es reconocido por su experiencia política. Con este panorama, ¿estaremos preparados para encarar los verdaderos desafíos que demandará esta renegociación? No olvidemos que la tarifa, compuesta hoy por gastos de explotación, utilidades de las empresas socias y ambos gobiernos, más el pago a los acreedores de la entidad, sufrirá un cambio exponencial una vez que se finiquite la deuda que hoy compone el 60% del total de ingresos. Esto implicará una utilidad de más de 2.000 millones de dólares que podría ser distribuido entre Paraguay y Brasil, siempre y cuando se mantenga el costo de la tarifa a precio de mercado. Habilitamos la cuenta oficial de Twitter para que los televidentes puedan participar. Lanzamos la siguiente encuesta. ¿Estás de acuerdo en que el economista Jeffrey Sachs sea el asesor paraguayo en la renegociación del Tratado de Itaipú? Ya pueden empezar a participar a través del @CaroCruzPY con el hashtag #COCPY. Gracias, Belén. ¿Qué es eso que tenés en la mano, Clary? Algo desconocido para vos, un libro. Por favor. Se llama Itaipú, un reflejo ético, política sobre el poder, una reflexión. Es un libro que fue muy bien recibido en nuestro país, en las librerías de nuestro país. El autor está con nosotros, él fue director general paraguayo por casi 2 años en el gobierno de Fernando Lugo, cuando después fue radiado porque argumentaban que ya está... Un año y meses, un año y 6 meses. 6 meses. Y después fue radiado porque
lo veían ya como un precandidato presidencial. ¿Te acuerdas de su sello, Padre en su bolsillo? Sí, recuerdo. Los proveedores lo que recuerdan muy bien. Justamente en este libro de Mateo recoge una frase, y con esto vamos a arrancar la charla. A donde vaya el Brasil, irá Latinoamérica, dijo Nixon a comienzos de los años 70. ¿Es así la supremacía brasileña sobre el continente, doctor? Buenas noches. Muy buenas noches a toda la audiencia, Belén, a Jorge. Vamos a un dato inmediato. Todo el mundo hablaba y había gente que estaba hasta ya entusiasmada con una invasión militar en Venezuela. El vicepresidente de Brasil, un ex general, declaró públicamente que no había justificación en primer término para la presencia militar norteamericana en la región, una intervención norteamericana, y en segundo lugar dijo que no había razón para una intervención militar, porque quizás la idea era en un paraguas incorporar a tropas, como se hizo en República Dominicana en el año 1964, cuando se lo destituyó a Juan Bosch y viene esa serie de inestabilidad política en la República Dominicana. Ahí se frenó algo. Brasil es el país continente en la región y ahora se da un fenómeno interesante en el sentido de que las Fuerzas Armadas llegaron al poder electoralmente. Estamos hablando que hoy en el gobierno brasileño 62 cargos ministeriales y de alta jerarquía de la burocracia estatal brasileña está manejada por militares retirados en situación de retiro. Uno de esos es el director general de la ITIPU binacional, el general que está en Electrobras, el director financiero también del lado paraguayo es un almirante. A ver, entonces voy a reformular la pregunta. Mencionaste, digamos, el ejemplo de que el liderazgo de la presión sobre Venezuela la ejerce Brasil. Brasil fue el portavoz No, yo no creo eso. Eso no. Lo que digo es lo siguiente. A ver, los liderazgos y las regiones, convengamos que hay cambios en la política exterior. En primer término, cuando Nixon dice esto, esta era la región que era la zona de influencia norteamericana. Y hay una suerte de cesión de liderazgo o de un subliderazgo al Brasil en la región. Hoy, en el siglo XXI, nosotros todos podemos decir, el siglo XVIII, XIX, XVII fue el siglo de Europa, como las potencias europeas fueron las hegemónicas. El siglo XX, la hegemonía fue norteamericana. Y el siglo XXI, que no hay una hegemonía única norteamericana, sino que es Estados Unidos y los demás. Entonces vos ves que en el caso de Venezuela en concreto, vos ves una incidencia, una participación china y de la de Rusia en defensa del gobierno de Maduro. Lo que quiero decir que hoy estamos en un mundo global, que el mundo de la bipolaridad de la Guerra Fría caducó. Y hay otro escenario, entonces el liderazgo de Brasil no va a ser el mismo liderazgo de la década del 70, en donde había una suerte de cadena de transmisión entre Washington y Brasilia. Hoy, sin embargo, podemos percatarnos en la geografía, vemos que Washington, Brasilia y Buenos Aires están todos en una misma línea política, geopolítica y estratégica. Pero por eso te he preguntado, doctor, porque, a ver, ¿cómo negociar seriamente y a la par con un país que tiene una necesidad de trascendencia a nivel internacional? O sea, Brasil no es cualquier país, nos lo ha demostrado con la firma de un tratado que ha sido desventajoso para nosotros. Sí, tratados, yo siempre digo que los tratados de paz se pueden firmar, tratados de paz justos y tratados de paz injustos. El tratado de Versalles, que provoca la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, fue un tratado injusto, por eso la reacción del pueblo alemán. El Tratado de Itaipú es un tratado inequitativo para el Paraguay, por eso lo hemos reivindicado desde el primer momento, y vos citaste al Partido Liberal, y quiero recordar la reflexión y la posición del partido de un Efraín Cardoso, de un Rafael Eladio. En el pasado. En el pasado, y también creo que durante todo este tiempo, pero no quiero partizar este debate, porque este debate es muy importante para todos los paraguayos.
Yo pienso que negociar con Brasil es muy complejo, porque hoy en día, o sea, siempre fue complejo. Nosotros somos una desorganización ordenada. Brasil tiene ciertos pilares, Brasil es bastante anárquico, el federalismo brasileño anarquiza mucho el sector público brasileño, pero hay ejes centrales en la política brasileña. Itamaraty, que perdió su fuerza en la época de Lula, las Fuerzas Armadas, que no fueron derrotadas como fueron en la Argentina electoralmente, y en tercer lugar, el sistema eléctrico y obras públicas. Ahí, digamos, es la base, el fundamento de las políticas nacionales brasileñas. Ahí nosotros tenemos hoy la línea dura del Brasil. Entonces, ante la presencia de la línea dura brasileña, yo no digo que negociar con el Brasil va a ser fácil. Yo digo que va a ser muy complicado negociar con el Brasil. Y de hecho, si me permitís nomás, y después, por favor, Jorge, el mensaje que da Bolsonaro, que parecía cualquiera, pero puede ser hasta caricaturesco que un presidente le esté recordando al otro país que, reivindicando a su dictador, más allá que Stroessner tenga o no tenga simpatía, y aparte dijo otra cosa: izquierda no más. Entonces, ¿cómo podemos interpretar eso en el contexto de Itaipú? Porque eso se dice en el contexto de Itaipú. Dos cosas. En primer lugar, visión petrificada del tratado. El tratado está así, no se toca. Stroessner ya lo hizo bien. Ya lo hicieron bien en 1973. Es intangible, está petrificado. Es una arquitectura que no hay que demolerla. Y segundo lugar, izquierda nunca más. Porque Itaipú fue un entendimiento del gobierno de Fernando Lugo y de Lula. Eso fue así, nos guste o no nos guste. O sea, no es que Bolsonaro, que representa la tesis más de derecha del Brasil, que también había en el gobierno de Lula, Paraguay puso solamente el agua. Las palabras que dijo Bolsonaro, por más peculiar que pueda ser este señor, no la dice, lo dice en un contexto. Yo te iba a preguntar, doctor, ya que mencionaste lo del mensaje, los gestos que se dio cuando asume Silva Luna, este ex militar, al frente de Itaipú. Hay los hechos y los gestos políticos que dicen mucho en diplomacia y en este tipo de situaciones. Por un lado, cuando recuerda Bolsonaro lo de Stroessner, que entre paréntesis hay otro debate, todos nos presentan los stroessneristas como una obra de Stroessner. Itaipú, una obra de los paraguayos, una obra de Stroessner, no más. O sea, era el administrador en todo caso, era del país en ese momento. Pues no es un mérito de Stroessner lo de Itaipú. Y lo otro, la presencia allí, ¿qué nos dice como mensaje del presidente de la República, Mario Abdo Benítez? Y algunos me decían, no, porque la habrán invitado y en un gesto protocolar él estuvo. Cuando estuvo Alderete asumiendo, yo no le di en ese entonces estaba Temer todavía, pues no le di al presidente brasileño en un acto de juramento. Digo, y que vaya el presidente, el vicepresidente, es una demostración de que nosotros se puede interpretar de dos maneras. ¿Estamos muy interesados en lo que pasa en Itaipú o ya es una señal de sometimiento a lo que eventualmente ellos puedan plantearnos? Mira, yo creo que hay algo que todavía que es... a mí me preocupa, y por eso yo esta semana tuve mucha participación en los medios, a mí me preocupa que nosotros los paraguayos no tengamos una estrategia. Y en este caso es el gobierno el encargado de realizar, diseñar, trazar una estrategia. Yo creo que el gobierno está muy confundido con respecto a este tema. Ahora nos bajan un economista Sachs, cuando lo primero que hay que renegociar es la parte jurídica del tratado. Lo prioritario es lo jurídico, es un tratado. Esa es una camisa de fuerza que nosotros tenemos que sacarnos encima para poder negociar las ventajas para el Paraguay. O sea, no es un problema de números, es un problema de normas jurídicas del derecho internacional público. En ese sentido, se habló en un primer momento, vamos a enviar, se firmó un acuerdo con la Universidad de la UIP, recuerdo al ingeniero Filipo decir, vamos a enviar jóvenes, y al director general de la Itaipú, Alderete, vamos a enviar jóvenes para que después vengan a negociar el tratado de Itaipú a Salamanca. Una cifra equivalente a $200.000, €200.000, si no es más, porque ahora en Itaipú no reina una oscuridad terrible. Acá no se sabe qué se va a hacer.
El presidente tuvo que haber hablado el 15 de agosto del año pasado. Decir Itaipú una causa nacional por decreto, voy a convocar a todas las fuerzas que tienen representación en el Parlamento para poder lograr un criterio. El presidente tuvo que haberle dicho en su discurso a Bolsonaro, somos países hermanos, respetando el principio de la buena vecindad entre dos países hermanos, desde el derecho internacional público latinoamericano, desde el Tratado de Itaipú. Tenemos que negociarlo sobre el principio del justo precio. Esa es la palabra que hoy tenemos que pronunciar. Todo lo demás no sirve para nada. Y ahí se tuvo que haber dicho, ¿por qué razón? Porque el presidente le puede decir eso ahora en Brasilia, pero se dice entre cuatro paredes. Y nosotros tenemos que saber, la opinión pública brasileña tiene que saber que en Paraguay hay reivindicaciones con respecto al Tratado de Itaipú. La publicidad está a nuestro favor, el secretismo está a favor de ellos. En público hay que decir las cosas, en público hay que bajar la línea paraguaya. Sobre y no punto, se puede doctor, decir después de 6 meses de gobierno que ahora va a venir el señor Sachs a decirnos qué hay que hacer en el Paraguay. Doctor, sobre el punto, antes de ir a Clario otra vez, esto que estás mencionando, el secretismo. La semana hablé con el ministro de Hacienda, Benigno López. Pregunté sobre ese tema y me dice, nosotros no podemos estar revelando los cuatro vientos nuestra estrategia para ir a sentarnos a negociar con Itaipú. A eso más me refiero. Podemos llegar como una cuestión positiva a decir que este gobierno tiene como una estrategia, un as bajo la manga, pero no lo quieren socializar todavía porque en su momento lo van a bajar sobre la mesa y si se socializa eso podría ya Brasil enterarse de qué es lo que nosotros vamos a ir y estar preparados. Eso es un disparate. Eso es un disparate. Eso es un disparate. Eso es echarle más humo al asunto. Nosotros, ¿qué tenemos que ver? El justo precio de la energía de Itaipú. ¿Cuál es el justo precio? ¿Con qué criterio? Partamos de la base. Se hizo la represa. La tarifa reflejaba lo que significó la construcción de la represa. La construcción de la represa. Hoy en día se pagó, se amortizó la represa. La construcción de ingeniería civil, todas están amortizadas. Entonces ahora busquemos justo precio en el valor del agua. Eso, cuando dos países disputan límites, o cuando dos países disputan diferencias comerciales, China, Estados Unidos, nadie esconde nada. Esto no es la estrategia. Nosotros tenemos que saber cuál es el objetivo. ¿Qué quiere Paraguay? ¿Quiere un nuevo tratado? ¿Quiere solamente el anexo C? ¿Qué quiere Brasil? Nosotros tenemos que decir, para que Brasil nos diga, y tenemos que saber, si el presidente del Brasil dice, no, el tratado es intocable. Nosotros los brasileños no renegociamos los tratados. Entonces nosotros tenemos que ver qué podemos plantearle dentro del tratado. Y ellos nos van a decir, no, pero el justo precio no está dentro del tratado. Y nosotros le decimos, pero está en el acta de Foz de Iguazú de 1966. Y el acta de Foz de Iguazú de 1966 forma parte del cuerpo jurídico de Itaipú porque está reconocida en el considerando del tratado, que es una fórmula jurídica que antecede a las estipulaciones del tratado, artículo 1, 2, 3. Entonces, no se trata de venir a decir, ¿saben que yo tengo un as en la manga? No, acá no hay secreto que revelar. Doctor, mencionás un término, el del justo precio, el del tratado, el acta de Foz de Iguazú. Ese término justo precio cambia con el correr del tiempo. Ya no recuerdo cuál de los generales brasileños está en el poder, al de compensación, ¿verdad? Que es probablemente nuestra piedra en el zapato. Pasar del término justo precio del acta de Foz de Iguazú del 66 al término compensación en la firma del tratado en el 73. Yo lo que quiero preguntarte, doctor, es, digamos, si se está viendo la posibilidad de mejorar la posición paraguaya a partir del 2023, y cuando vos mencionás con insistencia, y tomo nota de esto, justo precio, porque uno de los integrantes del PLRA, donde vos sos alto dirigente, Efraín Alegre. Alto por mi estatura, sí. Por tu estatura. Ah, bueno. Por otra razón. Siempre menciona el tema de como muletilla electoral, lo hizo
en las elecciones anteriores y lo sigue haciendo ahora después de esas elecciones. El famoso tema del precio de la energía eléctrica, que suena muy bien a los oídos del pueblo. Pero acá pues tenemos que trasuntar, digamos, lo populista, doctor Mateo Valmelli. Sí. ¿Qué es lo que, según Carlos Mateo Valmelli, le conviene al Paraguay a partir del 2023? Bueno, en primer lugar, el justo precio, si bien es cierto, de la normativa del tratado, se lo excluye, es cierto eso. Diríamos que un grave error. Otro diría que fue hecho a propósito. Un grave error nuestro fue, que lo admitimos. Claro. Y reconozco algo, también en el 73 fue difícil negociar con Brasil. No va a ser fácil ahora. Por eso quiero, o sea, mi idea no es criticar al gobierno, mi idea, esto es complejo, señores. No nos jodan a todos nosotros porque ustedes son unos improvisados. Porque ustedes están preocupados en la interna de Colorado. Encárguense de esto. Porque la única manera que el Paraguay pueda crecer más del 4% si nosotros renegociamos bien Itaipú. Ahora, yendo a tu tema, que es el justo precio. En ese libro que vos acabas de ver, acabas de mostrar, yo planteo lo que era nuestra posición por sobre todas las cosas. Que nosotros los paraguayos negociemos nosotros en el mercado brasileño con empresas brasileñas, que nosotros entremos a ver ahí y vender en el mercado brasileño lo que es el justo precio y que decida lo que es el mercado. Hoy el mercado no decide el precio de la Itaipú. La Itaipú es una empresa construida por dos generales de derecha con un criterio socialista, en el sentido no tiene beneficio. En el anexo C ustedes verán que no dice rentabilidad tanto por ciento. Es una empresa, digamos, que no persigue el lucro. Nosotros tenemos que plantear eso hoy de nuevo. Por eso te digo el agua. Se hizo al principio, ¿cuánto cuestan las aguas? Hoy se le dan royalties y regalías a la ANDE y al fisco paraguayo, 50, 60 millones de dólares. Obviamente eso es insuficiente. O sea, como en una imagen del petróleo, se hizo el pozo, ahora tenemos que ver cuánto cuesta la materia prima, que es el agua. Eso es lo que nosotros tenemos que entrar a negociar. No podemos negociar, ¿por qué te digo esto? Y por eso me preocupa lo que se está haciendo. Porque si nosotros no somos conscientes, Brasil nos va a plantear, no se renueva el contrato, porque ya se pagó. ¿Y qué pasa? Vamos a tener el peor de todos los escenarios, que no quieran bajar la tarifa. Ya, de hecho, leí ayer unas declaraciones del actual director general brasileño, el almirante, no sé, un doble apellido. Silva de Luna. Silva de Luna, que decía, vamos a tener que arreglar con el director paraguayo. Se fue Pedro Ferreira a Electrobras Río de Janeiro. La contratación de potencia, que eso va a significar una mayor erogación para el Paraguay. Entonces, es un tema complejo. No podemos estar improvisando. Tenemos que ir a una pausa, doctora. A la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Me gustaría consultarle. Leí la semana pasada, usted dijo, Jeffrey Sachs puede saber mucho de economía, pero nada de dinámica hidroeléctrica. ¿A qué se refería con eso? A la vuelta de la pausa nos responde, por favor. Ya venimos. Estamos en la época del año que nos pone más calientes, más nerviosos y todos perdemos la paciencia más rápido. Por eso es un buen momento para enfriarnos un poco y refrescarnos con una Pulp, la única gaseosa con jugo de fruta que te permite disfrutar del caótico verano paraguayo de la manera más natural. Ya que en frío pensás mejor. Pulp, naturalmente nuestra. Bueno, vamos a repasar cómo está la encuesta con relación a si Jeffrey Sachs debería formar parte del equipo de renegociación del Tratado de Itaipú, y en un 76% dicen estar de acuerdo, mientras que el 24% dice que no. Gracias, Belén. Doctor Carlos Mateo, esta percepción de la gente, se instaló la figura, un prestigioso economista, Jeffrey Sachs, asesorando esto. Esta es la percepción de la ciudadanía. ¿Por qué dijiste el otro día, puede saber mucho de economía, pero que entiende o que sabe de dinámica hidroeléctrica? No, en primer lugar, Jeffrey Sachs no es la última Coca-Cola del desierto en el mundo académico. Es un señor, uno más, que tiene una experiencia de estabilización económica en Bolivia. Trabajó para Paraguay, hizo un informe, lo rectificó, pero sabe que no es Sachs el objeto. No nos podemos detener ahí.
Sachs evidencia que no hay estrategia del gobierno, porque si lo hubiesen tenido a él como el gran gurú, entonces lo hubiesen puesto en acción el 16 de agosto, no ahora. Se perdieron 6 meses, en primer término. En segundo lugar, ¿por qué no puede presidir un señor que maneja finanzas? Porque el problema es político-diplomático. Es político-diplomático. Estamos hablando de las relaciones entre dos estados. Nosotros tenemos que plantear un tema que está pendiente y ese tiene que ser un elemento central que va a condicionar la negociación. Pongamos los límites en el lago de Itaipú. El lago de Itaipú quedó pendiente del trazado de los límites. Desde la represa hasta los Saltos del Guairá no está trazados los límites. No tenemos límites con el Brasil. Por eso que las patrullas brasileñas llegan hasta las costas del Paraguay. Entonces utilicemos ese argumento jurídico para decirle, tenemos que revisar todo. Ese es el tema que nosotros tenemos que tener presente, la revisión total. Si la gente cree que Sachs que venga, pero no es la solución del problema. La gestión tiene que venir, Presidencia de la República, Cancillería, fíjate que el canciller no habla, Cancillería, Director General de Itaipú con conducta intachable, ya acabamos de ver una cantidad de escándalos económicos de nuevo en la Itaipú. Consejo Administrativo, el Consejo Administrativo es clave, ¿por qué razón? Porque el Consejo Administrativo aprueba el presupuesto de la Itaipú binacional y el presupuesto tiene que empezar a ser modificado en el presupuesto que se aprueba en diciembre del 21 para el 22, donde la deuda ya baja a 1.400 y para inicios de febrero o marzo se termina de pagar. O sea, el Consejo de Administración es clave en este sentido, como es muy importante la dirección, como es muy importante la ANDE. ¿Qué quiere la ANDE de Itaipú? ¿Qué quiere la ANDE? ¿Vamos a seguir industrializando el país con biomasa o vamos verdaderamente a aumentar nuestro consumo energético? ¿Qué quiere la ANDE? La ANDE quiere salvarse de una crisis financiera porque nos bajan la tarifa de la Itaipú. Va a ser mucho más barata la tarifa de la Itaipú. Va a bajar el costo de la electricidad en el Paraguay. La ANDE se va a salvar financieramente, pero le vamos a estar regalando la energía paraguaya del Brasil. O sea, entonces que nos digan, queremos esto. Pero que digan, y no va a venir un gringo con la bola de cristal a revelarnos estas realidades que nosotros los paraguayos los padecemos a diario. Entonces, si va a ser él o va a ser un premio Nobel, quien sea, creo que hubiera empezado a trabajar el 16 de agosto del año pasado, no ahora. Y te digo una cosa, hay que ser serio. La otra vez que hizo su informe, no trabajó a cargo del gobierno paraguayo, a cargo del BIT, que es un organismo multilateral, se le pagó. No cometamos ese error, porque este señor va a tener traslado, va a tener que hacer una oficina acá, va a tener que quedarse en Paraguay, para darle seguimiento, va a tener que tener un equipo, va a tener que tener traductores. Entonces, seamos serios en todo lo que se hace. Es lo mismo si vos me decís, y le vamos a traer, qué sé yo, a un gran futbolista para que lo vamos a nacionalizar a un gran futbolista. Y eso nos salva la situación del equipo. Hay que pensar este tema. Estamos hablando de Estado, no estamos hablando de una cuestión personal ni de humor. Y te digo una cosa, digo esto y estoy comentando, el gobierno tiene que saber que esto es muy complejo, que se tomen el trabajo en serio, de eso se trata. A ver, doctor Mateo Valmelli, en esta semana hablaron también gente que realmente está, desde el punto de vista ético y profesional, están habilitados para hablar. Uno de ellos es Ricardo Canese. Más allá de las diferencias ideológicas, convenimos de que Canese pueda hablar de esto, ¿no? Claro. Bueno, decía Canese que no le ponía objeción profesional a la presencia de Jeffrey Sachs como un asesor, pero decía que podría generar o podría tener otros intereses, por ejemplo, intereses particulares de grandes corporaciones en el mundo sobre Itaipú. Y aquí quiero preguntarte algo desde ese punto de vista. Mencionaste que el agua es lo primordial en Itaipú. Es lo que hay que valorar. Claro, más allá del valor nominal de la represa misma, claro, el cálculo de pago por el uso del agua es el otro factor, ¿verdad? ¿Qué pasa si viene Jeffrey Sachs como asesor paraguayo
y le dice al gobierno paraguayo y por ende a los negociadores brasileños, señores, la posición de Paraguay es esta, vender por, no sé, un número innombrable la Itaipú Binacional a una empresa particular. ¿Esa es una posibilidad cierta en el abanico de negociaciones? No, en primer término, eso va a ser una sorpresa para el gobierno, no va a ser para mí una sorpresa. Yo creo que en un mundo uno tiene que imaginar y pensar todas las posibilidades. O sea, uno lo que no puede es, en el mundo del pensamiento, decir, esto no voy a pensar. No, pensar y agotar todas las posibilidades. Pero me parece que esa posibilidad le va a dar un susto al gobierno. O sea, no puede resolver el problema Lande, va a resolver el problema de Itaipú. Más allá que yo te digo una cosa, el Brasil no va a estar desde ningún punto de vista de acuerdo con esto. Y yo tampoco creo que los paraguayos estemos de acuerdo. Yo por lo menos no estoy de acuerdo. Aclaro esto. Yo no estoy de acuerdo. Pero pensemos qué ventaja tiene si esa es la propuesta. Yo no lo voy a descalificar a Sachs por eso. Lo que pasa es que estoy trayendo uno que puede hacer una cirugía estética cuando lo que necesito, qué sé yo, en vez de traer un traumatólogo necesito un reumatólogo. Son dos cosas diferentes en el escenario. Yo no necesito ahora eso. Es más, si lo hubiese querido, ya que no lo hice público el 16 de agosto del año pasado, lo hubiese utilizado, bueno, hagamos dictámenes. Entonces yo lo uso para el dictamen financiero, porque Sachs dijo que que Brasil le debe al Paraguay 14 mil millones de dólares. Entonces nosotros vamos a tener que bajar eso en la mesa. Porque sería un golpe terrible para el presidente de la República si Sachs de aquel 14 mil millones ahora resulta ser que dice no, hay que aceptar la rebaja de tarifa o que el mercado decía o que porque ahí lo debilita al presidente de la República. O sea, en estas cosas hay que tener mucho cuidado cuando se hacen este tipo de nombramientos. Pero yo no soy el asesor de Mario Baldo Benítez. Yo estoy hablando como paraguayo. Yo no estoy acá porque tengo algún interés político. Acá es el destino de todos nosotros que está de por medio. Doctor, más allá de la renegociación del tratado, ahí tenés el tratado sobre la mesa. Le escuché a un ex vicepresidente de la República de manera ya categórica afirmar, y creemos nosotros, creo que todos, de que a partir del 2023 Paraguay automáticamente ya va a recibir 1.000 millones de dólares. Eso es independiente de la renegociación del tratado. Esa plata tiene que llegar así, esa cantidad, ese número, doctor. Eso le escuché decir a mucha gente. Y si vos me preguntás cuál es la temperatura que yo veo en Brasil, yo creo que Brasil quiere bajar el precio de la tarifa. Brasil, mira, eso es intuición, no tengo, por las declaraciones por lo que dijo Bolsonaro, por lo que hace la Electrobras, por lo que hace lo que dice el director general brasileño, yo creo que Brasil quiere bajar. Nosotros siempre habíamos sostenido que ese dinero Itaipú debería servir para crear un fondo que financie infraestructura que están en nuestro país tan deficitario. Yo, si vos me preguntás ahora la información que yo manejo de fuentes brasileñas, es que el gobierno de Bolsonaro quiere bajar el precio de la tarifa. ¿Por qué razón? Porque la tarifa de Itaipú es el 15%, Itaipú abastece en un 15%, de 10 a 15% al Brasil. Entonces, la preocupación del gobierno de Bolsonaro es abaratar el costo Brasil que le deja a Brasil como un país no competitivo. Entonces, ¿qué mejor cosa que bajar el precio de la energía de Itaipú para empezar a abaratar el costo Brasil? Nosotros tenemos que buscar aliados en Brasil. El Estado de Paraná, gente de la sociedad civil, partidos políticos que entiendan que esta es una represa que se hizo con un criterio desarrollista y no con un criterio rentista. Hay muchas cosas que hay que ver. Por eso te digo, si vos me decís a mí, se va a mantener in totu, así como está ahora el anexo C, yo creo, por lo poco que he escuchado a las autoridades brasileñas, que ellos quieren bajar. Y puede haber sectores nacionales que digan, bajemos el precio de la energía de la Itaipú, nos va a bajar el precio, etcétera, etcétera, y con eso de alguna manera se va a rebalancear el presupuesto de la ANDE a largo plazo.
creo que hay que pensar en todos los escenarios. Sería ingenuo el canciller, el director de la Itaipú, que no pensara que Brasil está pensando lo que yo digo. O sea, hay que pensar que Brasil quiere mantener la tarifa, hay que pensar que Brasil quiere bajar la tarifa. Lo que va a ser estéril pensar que Brasil quiere subir la tarifa. Y ahí entonces nos estamos alejando del justo precio. Y ahí es la discusión que viene desde hace muchísimo tiempo, de que cuando Paraguay va a tener la libre disponibilidad de su energía, yo tengo que vender a precio de mercado. ¿Por qué yo le voy a tener que vender al precio que Brasil quiere que yo le venda cuando que yo ya puedo disponer de esa energía? Eso no es también una discusión. Bueno, eso es lo que planteamos en el año 2009, 2008, 2009, hasta que estuvo al frente de la entidad, que nosotros pudiéramos vender en el mercado brasileño la energía paraguaya. Obviamente la excusa de los brasileños eran primero el tratado, forzaba el tratado, yo le demostré que no se forzaba el tratado, y después había una realidad fáctica, la ANDE por sí sola no puede vender en el mercado brasileño. Entonces habría que buscar como dicen ellos, un parcero, una contraparte brasileña que nos ayude a vender. Yo creo que eso sería una gran solución. Pero esas son cosas que hoy en día el panorama se presenta un poco más difícil. Yo no creo que de buenas a primeras, porque esta es una negociación de mucho tire y afloje. Va a haber momentos de mucho amor y va a haber momentos de mucha tensión, de mucha discordia. Entonces ahí nosotros necesitamos tener siempre, hay una gran ventaja, tomar decisiones anticipadamente es clave. Cuando mayor es la complejidad, se vuelven inflexibles las situaciones. Entonces tomar una decisión inteligente anticipadamente es una ventaja. Nosotros no la estamos tomando. Estamos reaccionando. Sachs es el producto de la reacción, no es el producto de una decisión anticipada. El presidente y el gobierno, el director de la Itaipú, tuvieron más de 100 días para prepararse para este desafío. Se sabía que en este quinquenio, si había un tema de política exterior paraguaya, expresando mi solidaridad con el pueblo de Venezuela, no es Venezuela, es Itaipú. Doctor, por Dios, tantas veces hemos escuchado esto de vender nuestra energía a Brasil, ¿verdad? El excedente nuestro al Brasil, digamos, hoy no utilizamos toda esa energía de Itaipú. ¿Qué posibilidad hay de cambiar, digamos, los verbos aquí? En vez de vender, utilizamos el verbo utilizar nuestra energía. Yo no sé si para hacer populismo y que en los villorios todos tengan energía eléctrica gratuita y nosotros los de clase media o media alta tengamos a otros precios. Yo hablo, como mencionaste, la razón de ser de la Itaipú desde 1964, que tenga ese carácter de industrialización, ese carácter de crecimiento. O sea, no podremos hacer nosotros en el futuro uso mejor de la energía de la Itaipú y solamente pensar en vender. Mira, y acá es una carta que tienen los brasileños a su favor. Paraguay no tiene capacidad de consumo. Por eso la Itaipú se construye sobre mercados cautivos. Brasil iba a comprar, porque, a ver, cuando vos producís energía, o sea, viene la materia que es el agua, pasa por la turbina, se hace energía, alguien tiene que comprar, porque eso tiene un costo. Construir la turbina y que pase por la turbina tiene un costo. Como yo dije anteriormente, se pagó esto, valoremos ahora el agua. Se hizo porque es cierto. Y los brasileños nos dicen a nosotros, pero los paraguayos pusieron solamente el agua. Bueno, si pusimos el agua en el momento, ya que se pagó, se amortizó. Se amortizó. Entonces ahora, ¿cuánto cuesta el agua? Justipreciemos el agua. Algo tenemos que hacer, porque si no, ¿qué nos van a decir los brasileños? Pero si ustedes no tienen capacidad de consumo. Pero ya, y además nos van a decir, ¿ustedes saben qué? La industrialización, las pocas industrias paraguayas que ustedes tienen, que es el 12, 13% de nuestro Producto Interno Bruto, es industrial. Usa biomasa. Es más, la biomasa es más barata que la energía eléctrica. Entonces yo creo que hay problemas estructurales en la economía paraguaya que no vamos a resolver, Clary, para esta negociación. Entonces la negociación tiene que tener los ojos puestos en el futuro. Y eso hay que convencerle a los brasileños. Pero Brasil se estuvo preparando para el futuro, doctor. La dependencia que vos mencionás de Brasil de Itaipú, el 15%, entre el 13 y el 15%, es cada vez menor. Ellos están construyendo sí, pues no pueden renunciar a Itaipú. No, yo sé que no pueden renunciar, pero
la necesidad es menor. Sí, en mira, porcentaje. obviamente será menor. la economía brasileña en aquella época que negociamos era la octava, ahora será la novena, la 10ª economía del mundo, su Producto Interno Bruto. Paraguay no existe en términos de Producto Interno Bruto, pero nosotros tenemos que... Pero eso te digo, eso no podemos bajar en la negociación, porque nosotros nos vamos a aumentar la capacidad de consumo, porque aumentar la capacidad de consumo necesita infraestructura, y la ANDE no tiene infraestructura. Entonces tenemos que reconocer eso, nosotros tenemos que plantear desde otra perspectiva esta negociación. Porque entonces? si no estamos perdidos, ¿por qué pasa si los brasileños nos dicen, consuman ustedes toda su energía? No podemos consumir. Pero la perspectiva es que al 2030 nosotros utilicemos No. toda la energía producida por Itaipú y por Yacyretá. Nosotros vamos a tener que contratar toda la potencia, que son las turbinas Sí. y la energía asociada. Pero Paraguay tiene picos en donde no consume energía. El consumo energético paraguayo de energía eléctrica está concentrado de 6 a 9 de la noche. Durante el día no se estira, el sistema no estira mucha energía. O sea, no somos un país que utilizamos nuestra energía eléctrica. Además, en la matriz energética paraguaya, 50% es biomasa, 20 y tantos % es hidrocarburo, y energía eléctrica es 18%, teniendo la represa más grande del mundo, teniendo Yacyretá y teniendo a Caravel, que tiene 200 megawatts que Seguimos produce. quemando carbono. O sea, lo que te quiero decir, ahí tenemos una situación que nos limita, pero que lastimosamente en los últimos años tampoco hemos podido solucionar. Siempre sostuve que todo el dinero de los gastos sociales y todo lo que se ahorraba en la Itaipú, y lo hice cuando fui director general, había que pasarle a la ANDE para que la ANDE aumente el apetito eléctrico paraguayo. No se hizo eso, lastimosamente. Lastimosamente no se ha hecho eso. Por eso esa es una desventaja que tenemos nosotros en la mesa de negociación. Es decir, nunca vamos a poder usar toda la energía de Vamos a Itaipú. poder usar, pero en la medida... No para el 2023 como tema de negociación. No, claro que no. ¿Cómo? Imposible. Si hoy estamos contratando, ahora nos va a forzar en esta semana a contratar más potencia el director general brasileño, y con eso lleguemos quizás a 2 turbinas. Hay 20 turbinas, llegaremos a 2 turbinas y algo ahí. Por ahí estamos nosotros. Es muy poco. Son 20 turbinas las que tiene Itaipú. Supuestamente tienen que producir solamente 18. Hay veces que producen las 20 también. Por eso te estoy diciendo, es un tema complejo. Hay muchas cosas que se tienen que manejar bien. La improvisación es traición a la patria. Improvisar en este tema es traicionar a la patria. Improvisar en este tema es decirle a los niños, a los que están en extrema pobreza, que no van a poder revertir su situación de extrema pobreza. Si nosotros no hacemos una buena negociación de Itaipú, lo único que nos espera es seguir creciendo tibiamente, tenuemente, un 4%. Con un 4% nosotros no resolvemos los problemas sociales. Como diría Clary, el finado Mara Puril. ¿Te acuerdas, Mara Puril? Sí. Estamos hablando de estos números con la exposición brillante del doctor Carlos Mateo, una cuestión técnica, pero doña Juana, don Pedro, don Andrés, tan podrido que se le corte a las 9 de la noche cuando tiene que llegar de su trabajo la energía eléctrica, no puede dormir toda la noche en los días de calor. Y nosotros estamos hablando de estas negociaciones, de que no usamos nuestra energía, pero una cuestión tan sencilla que le toca al paraguayo todos los días con el tema del corte de la energía eléctrica. Nosotros, ¿qué es lo primero que decimos cuando tenemos un corte? ¿Cómo es posible que tengamos Itaipú en esta historia? Entonces, y porque quizás no hicimos los deberes. Los deberes no se van a poder hacer para la negociación. Vamos a ser sinceros. Lo que hay que hacer ahora es prepararse para negociar bien, que no salgamos perdiendo, que sea el ingreso de Itaipú un justo precio, que nos permita crear un fondo de inversiones para infraestructura, para la ANDE, para aumentar el apetito energético, eléctrico
que tiene la economía paraguaya para poder superar la barrera del 4% de crecimiento. Y por eso, repito, improvisación es traición a la patria. Y acá se está improvisando. Se está improvisando cuando se dijo que vamos a llevar jóvenes a Salamanca para que se preparen y vengan a negociar Itaipú. Se mintió con este señor, acuérdense de mí, veremos qué aporte trae este señor. No quiero centrarme en esto. Se miente cuando empiezan las corruptelas en la Itaipú binacional. Se miente cuando no se pone. El Partido Colorado tiene muy buena gente. Podría haber nombrado cuadros mucho mejores, mucho más elevados, de mayor nivel, de mayor credibilidad para Brasil, porque aquí hay una cosa, la renegociación de todo esto, tenemos que hacer que no sea en contra del Paraguay, pero también hay que entender algo, no va a ser en contra de Brasil, porque si no, no hay negociación. Tanto hemos usado el término en el gobierno anterior, el tema de selección nacional. Esta es la selección nacional que tenemos que armar. Realmente, ¿por qué solamente tenemos que armar la selección nacional con un equipo de fútbol, solamente de Cerro, los jugadores de Olimpia? ¿Por qué no armamos esa selección, identificamos a los mejores y a los que están en condiciones, armamos esa mesa? Eso es el reclamo también que se hace, doctor. Bueno, esta es una decisión política que tomó el presidente, pero más allá de todo eso, hay gente en el Partido Colorado, se pudo haber reclutado gente del Partido Colorado. El sistema eléctrico paraguayo estuvo, nos gusta o no nos gusta, en manos del Partido Colorado. Lo creó el ingeniero De Bernardi, fue su gran, digamos, mentor y su hacedor. De Bernardi reclutó a jóvenes muy buenos que hoy ya son señores. Hay de todo. Hay gente, hubo gente en Cancillería paraguaya que tiene mucha experiencia en el tema de tratados. Y esto es un tema, en primer término, repito, es decisión de un Estado. La decisión que tome un Estado es ficción, es mentira, que es una decisión técnica, es política. Lo que decide el Estado a nivel doméstico, a nivel internacional, es una decisión política, no es técnica, es política. Puede tener un fundamento técnico, pero es política. Se inscribe en una lógica y en una visión de la política. Doctor Carlos Mateo Valmelli, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias a usted. Vamos a la pausa, Clary. Vamos. Ya venimos. Estamos en la época del año que nos pone más calientes, más nerviosos y todos perdemos la paciencia más rápido. Por eso es un buen momento para enfriarnos un poco y refrescarnos con una Pulp, la única gaseosa con jugo de fruta que te permite disfrutar del caótico verano paraguayo de la manera más natural, ya que en frío pensás mejor. Pulp, naturalmente nuestra. Bueno, revisamos los resultados finales de la encuesta que habíamos lanzado con relación a si están de acuerdo con que el economista Jeffrey Sachs sea el asesor paraguayo en la renegociación del Tratado de Itaipú, y en un 73% están de acuerdo con esta apreciación, el 27% dice que no. Bueno, cambiamos de tema, vamos a hablar ahora de este caso que realmente conmocionó a la ciudadanía y causó mucha indignación. Lo que ocurría en un procedimiento policial en la ciudad de Areguá y que tiene como resultado a 2 niñas heridas a manos de policías. Así que vamos a ver en la siguiente crónica lo que acontecía esta semana y cuáles son los resultados de este caso. Agentes de la Policía Nacional protagonizaron un episodio que cualquiera diría se trató de un thriller de acción. El lunes pasado, cerca de las 18 horas, la conductora de un transporte escolar, identificada como Norma Velázquez, se dirigía a la vivienda de su última pasajera en el barrio Cañada de Areguá, departamento central. En el vehículo Toyota Noah iban además su asistente, Andrea Gavilán, y 3 niñas de 7, 8 y 11 años. La conductora relató a medios de prensa que, al doblar una curva, comenzaron a escuchar disparos que luego impactaron en su rodado y que provenían de un automóvil de la marca Toyota modelo Auris color plata. La mujer aceleró la marcha y 1,5 cuadras después se detuvo debido a que las balas impactaron en una de las ruedas. Como resultado del procedimiento, 2 niñas quedaron heridas. Una menor de 8 años acusó 2 disparos en las piernas y 1 en la muñeca, y otra de 11 un refilón en el codo. Los peritos del Ministerio Público recabaron del sitio un total de 50 vainillas servidas, de las cuales 7 impactaron contra el móvil escolar. La fiscal Mirta Ortiz imputó al oficial
oficial inspector Néstor Gerardo Vázquez y el suboficial Jorge Manuel Cañiza por lesión grave y tentativa de homicidio doloso. Asimismo, amplió la imputación contra los mismos por asociación criminal, al igual que los otros agentes involucrados, Cristian Llanes Servín, Marcial Flores Gauto y Luis Fariña, quienes llegaron como apoyo luego de la balacera ante el llamado de sus camaradas. El juez Nelson Romero de la ciudad de Luque ordenó la prisión preventiva de los 5 involucrados en la agrupación especializada, pero para sumar a la indignación colectiva, el procedimiento irregular de los agentes fue catalogado como un error del personal por parte de la Comandancia de la Policía Nacional, que en un comunicado refiere que el vehículo circulaba en actitud sospechosa y que fue confundido por otro con características similares que había sido denunciado como robado. Sin embargo, según las primeras diligencias fiscales, los policías de investigación de delitos Brigada Central se encontraban de civil, fuera de su horario de trabajo y sin siquiera una orden de servicio. Y queremos que la ciudadanía participe a través de esta encuesta que lanzamos en el Twitter de Caro Cruz, y es la siguiente: ¿qué necesitamos para mejorar nuestra Policía Nacional? Y estas son las opciones: mayor capacitación, sanear la institución o mayor presupuesto. Son las consultas que hacemos a través del Twitter. Muchas gracias, Belén Irazú. Está con nosotros el doctor Ricardo Preda, abogado penalista. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, Belén, Jorge, Clary y a José Amarilla, un placer, y a la audiencia de Caro Cruz. ¿Hay elementos para que abogadas de estas mujeres, víctimas que manejaban el transporte escolar, la que estaba al lado, sus hijas fueron las baleadas, una en el brazo, le puede mandar al Estado, verdad? Sí, en realidad el Estado tiene una responsabilidad subsidiaria, es decir, la responsabilidad siempre recae en el agente estatal, y la responsabilidad del Estado es subsidiaria, es decir, primero se ejerce la acción y en caso que el funcionario no pueda cubrir, que puede ser un caso, ¿verdad? Ahí el Estado debe responder. Después va a estar la fiscal del caso, amplió la imputación, en principio era homicidio doloso en grado de tentativa y amplía la imputación asociación criminal. Bueno, no conozco los hechos concretos que ameritaron esa calificación, pero prima facie parece un tanto extraña, ¿verdad? O sea, yo particularmente tendría que conocer más los datos del caso, pero la asociación criminal no es simplemente varias personas en la comisión de un hecho punible, sino tiene unas exigencias legales mucho más exigentes que simplemente varias personas. Por ejemplo, doctor, la premeditación. No, que propiamente la organización o la asociación criminal castigada por nuestro Código Penal es un delito autónomo, o sea, no está vinculado luego a la comisión de un hecho punible, sino que nosotros acá nos pongamos de acuerdo a constituir una empresa, entre comillas, pero una empresa que se va a dedicar a cometer hechos punibles, donde nos organizamos jerárquicamente. No que tengamos jerarquía porque somos policías, sino que nos organizamos jerárquicamente en esa empresa y a partir de ahí decidimos cometer hechos punibles. Desde ahí la conducta ya es típica, no hace falta ni siquiera que cometamos ningún hecho punible. Ahora, si nosotros tres nos subimos a un vehículo y vemos en este caso una camioneta que está circulando y evaluamos incorrectamente que podrían ser criminales y le pegamos a balazos, definitivamente en esa hipótesis, aunque seamos los tres, no hay una asociación criminal porque nosotros no somos una empresa jerárquicamente estructurada. Por eso, desconozco. Sí. Hay que desde el desconocimiento. Claro, desde el desconocimiento del caso concreto, sí, qué información tiene la fiscal para esa calificación. Puede que tenga otra información de que este grupo actuaba en casos, pero por este caso aislado, definitivamente una calificación de asociación criminal es, desde un punto de vista dogmático penal, imposible. Claro, pasa que hay un antecedente muy reciente, y es que uno de los policías, el que manejaba el vehículo, también participó en aquel caso bochornoso para la policía en donde muere un subcomisario. Aristides Peralta. Baleado por sus propios compañeros. De manera accidental o no, muere por balas amigas, como se dice, ¿verdad? Es decir, por fuego amigo, creo que se dice, no sé el término. Es decir, desde allí a lo mejor parte la fiscal, porque hay un antecedente de menos de 6 meses. Y además, doctor, qué increíble, se repiten pues varias escenas acá. Estos dos policarpos estaban en su día libre. Nadie en su sano juicio puede en su día libre, que día libre, dedicado a otra cosa, no al trabajo supuestamente.
Y qué coincidencia, este policía, el dueño del vehículo, también estaba en su día libre cuando matan al subcomisario. Jorge Cañiza, su 6 oficial. meses atrás. Jorge Cañiza. Es decir, o sea, acá se repiten varias situaciones. Pero bueno, ya es un caso de la carpeta fiscal. Pero te pregunto, ¿la asociación criminal puede imponer penas más duras a estos policarpos? No. ¿No? De hecho, que el marco penal para la asociación criminal es de hasta 5 años. La Ok. tentativa de homicidio es de 5 a 20 y eventualmente, no sé, si llegan a calificar dentro de la hipótesis agravada, es de 5 a 30. Así que la asociación criminal en realidad no agrega más pena, salvo que haya alguno, desconozco, ¿verdad?, que solamente esté imputado por asociación criminal y no podría o no está imputado por los otros hechos punibles. Pero la asociación criminal no va a sumar mucho a la... De hecho, que la calificación de lesión... Cinco participaron, 2 están por tentativa de homicidio y ok. asociación criminal, y los otros 3 por Solo asociación por, criminal. claro, bueno, entonces lo que consideró la fiscal es que había una asociación. Me imagino que la información para esa calificación no es ese hecho aislado, sino algún tipo de evidencia que ella tiene para sostener de que estas personas se dedicaban a cierto tipo de actividades que no eran Doctor obviamente Preda, lícitas. acá hay una cuestión. A ver, estos 5 policarpos fueron todas las agrupaciones especializadas. Sabe que la agrupación especializada La Vida es más displicente, ¿verdad? Es mucho mejor que lo que se vive en Emboscada o en Tacumbo. Y alguien dijo, y me gustaría una respuesta jurídica tuya, ¿por qué estos policías se van a ir a la agrupación especializada, que aparentemente es el sitio natural a donde van los policías a esperar condena? ¿Por qué estos van a ir a la agrupación especializada si están indiciados de un delito cometido en un día que no era laboral para ellos? Es decir, Yo creo que eso se debe más a una cuestión de seguridad, no a una cuestión jurídica propiamente, sino a una ok. cuestión de seguridad, debido a que los policías, por su labor habitual, pueden que en un penal común estén varias las personas que ellos detuvieron, ¿verdad? Entonces La yo policía habla de- creo que obedece a Sí. ese tipo de razones, ¿verdad? Pero eso, bueno... Por la yo- naturaleza de su trabajo, dicen ellos, de que ahí puede haber alguien que un policía le agarró. ¿Cuál es el problema? Y se puede vengar de Bueno, él. lamentablemente la experiencia también dice que las cárceles en Paraguay no son muy seguras para nadie, ¿verdad? Ni para... Y lo que yo creo que... en las todo calles ca- no lo fueron para estas niñas, ¿verdad? No, para nadie, pero creo que, y esto tiene mucho que ver con algún programa que también estuvimos por acá hablando de la legítima defensa, nosotros cambiamos muchas veces las posiciones de acuerdo a los sucesos. Nosotros exaltamos cuando un policía le mata a un delincuente, exaltamos cuando un ciudadano repele a balazos a un delincuente y lo mata, y hacemos hasta hurras de eso. Obviamente si exaltamos mucho ese tipo de figura, tanto el ciudadano, que es lo peligroso, tanto el ciudadano como el policía, está predispuesto a reaccionar siempre al ataque, y eso hay veces que donde aciertan todos le aplauden, pero hay veces como en esto, donde se equivocan mal, y no solamente la policía, lo hizo la Senat en su momento, le pasó a la Senat, y sin ninguna valoración, ¿verdad? No estoy diciendo que le pasó a la policía, le pasó a la Senat, le ha pasado a particulares, hay gente que ha matado a su hijo confundiéndole con un delincuente que ingresaba a la calle. Por eso yo soy muy prudente cuando acá nosotros exaltamos La mano sobremanera dura. ese tema de no, hay que reaccionar, hay que matar a los delincuentes, porque sí, el tema es cuando fallás. El famoso caso aquel de Ciudad del Este, donde salió su señora a dispararle al que se iba en moto, le pudo haber disparado a 3 que estaban en la vereda y iba a ser otra la historia. Entonces, nosotros en Paraguay, de las anécdotas, queremos construir teorías. O sea, de un hecho nosotros queremos resolver todos los temas, y así no funcionan las cosas. Hay veces que, en este caso particular, definitivamente la responsabilidad de estas personas, desde mi perspectiva, es clarísima. Yo creo que la imputación, desconozco los detalles de la asociación criminal, pero yo creo que la imputación por lesión grave y por homicidio en grado de tentativa es clarísima. O sea, por los que yo vi de los hechos, es clarísimo. Y de hecho que en una eventual medición de la pena hay muchos factores que le juegan en contra de estos policías, porque había por ejemplo, puso en peligro a varias personas que estaban en ese vehículo. Me comentaba Belén antes de comenzar
que habían 15 niños antes de ese suceso. Por suerte habían bajado varios, Claro. porque yo creo que si aún permanecían los 15 dentro del vehículo, no. Teníamos 10 muertos. sí, Sí. hubiese sido una catástrofe, porque un niño... Una masacre. no hace falta que reciba, la gente cree Pero, que la bala le tiene que recibir en la No, cabeza, en el doctor, pecho. Pero eso es lo que hay que medir. Para frenar la tilinguería hay que medir justamente eso. Imaginarse la tragedia en su mayor expresión para decirle, "Sí, este policía es un peligro para la sociedad, porque hizo esto". Encima ya tuvo el antecedente 6 meses atrás. Exacto, me explico. Yo sé que vos tenés una posición garantista tan teórica y efectivamente entiendo también la crítica solapada que existe de tu persona hacia los medios, hacia los periodistas, y entiendo, y la verdad que la acepto en esto de que, caramba, nosotros mismos exaltamos a la gente, ¿verdad? Mano dura, justicia por mano propia, y en realidad ¿no sabes que es el desenlace más la falta de respuesta de la justicia también? Aclaro que el suceso particular analizado, definitivamente yo no encuentro absolutamente ninguna justificación en el Ok. actuar de la policía, y seguramente habrán visto alguna vez cada uno en sus vidas esas persecuciones filmadas en vivo en Estados Unidos que le persiguen durante horas. Porque horas. Porque Sin disparar. Claro, ¿por qué? Porque lo que ocurre es que cuando una persona está huyendo, aunque sea un delincuente, lo que está en juego es la actuación del Estado para la persecución penal versus la vida, que es la vida del delincuente. Entonces, en esa ponderación de bienes, el policía no está autorizado a disparar, a matar, porque ¿qué es lo que se pretende evitar? Que la persona se fugue. ¿Y qué se logra con que la persona se fugue? Que no actúe la persecución penal. ¿Pero qué se está sacrificando? La vida. Entonces, ahora, cuando existe algún peligro para la vida del que está procediendo a la persecución, ahí sí la ponderación de bienes hace que se pueda utilizar las balas. De hecho, que en el caso particular, difícilmente las personas que estaban en ese vehículo se hubieran percatado de que se trataba de agentes policiales. Porque no estaban en tenían, un vehículo particular y tampoco no estaban tenían uniformados. absolutamente ninguna identificación. Está también con nosotros José María Agüero, especialista en seguridad y también en inteligencia. ¿Cómo está? José Amarilla. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Amarilla. Buenas noches a la audiencia también. Bueno, sí. No, estaba viendo, pusimos inclusive en la encuesta, declaraciones del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, pidiendo así como 43 millones de dólares más para el Ministerio del Interior, para la policía. Esto, para evitar que sigamos viendo, porque de manera reiterada ya tenemos el caso de Richard Pereira, el caso de Nueva Italia, de la niña, el tema de la Senat, lo de el año pasado, octubre, fue lo de este policía Aristides Peralta, ahora lo del transporte escolar. Pasa por una cuestión de capacitación, insistir con eso a nuestra policía, o directamente tiene que ver con el tema de corrupción de las cabezas que le envían a sus brigadas clandestinas para hacer procedimientos de apriete. Mira, aunque se tratase de un acto de corrupción o de actos de corrupción vinculados entre sí, lo cierto es que el entrenamiento es determinante cuando se trata de una persona que va armada, sea civil, sea policía, sea militar. Ahí hay una cuestión, una sucesión de eventos que tienen que pesar tanto en la capacidad técnica del uso del uso de la fuerza, del uso del arma, en este caso, como en la sucesión de eventos. Si vos vas armado, claro, no siempre vas a desenfundar, porque no siempre vas a necesitar. Estoy armado ahora. Si tu protocolo está claro. No desenfundo nunca. Bueno, es lo más lógico, ¿verdad? Si desenfundas, no siempre vas a tener que disparar. Y si disparas, no siempre vas a disparar de manera letal, de manera para causar la muerte. Que yo creo que también que en este caso, una de las premisas falsas, en este caso particular de los policías, es entender que ellos dispararon a matar. Yo creo que estaban disparando a los neumáticos 50 veces. 50 veces probablemente por la ineficiencia en el uso del arma, intentando que el vehículo se detenga. Uno de esos proyectiles o dos de esos proyectiles provocaron una desgracia con los niños, lamentable, absolutamente. ¿Qué es lo que hay detrás del asunto? Porque esa es la anécdota. Detrás de eso hay una falencia histórica en los mecanismos de capacitación de la Policía Nacional. ¿En qué momento se capacita el oficial y el suboficial de policía que está en la calle? Solamente en los momentos en que está en la academia. Es decir, mientras es cadete,
Se que capacita. Está, pues, claro, está 1 año, 2 ¿Y años después? para ser suboficial y está 4 años para ser oficial. Después, cuando viene a hacer los cursos de grado, que es más o menos cada 3 años, Para ascender. para ascender, ¿verdad? Pero O para no- tener la maestría en ciencias policiales. Pero es etcétera, etcétera. teórico todo. Y casi todo es teórico. Eso tiene su costo. El entrenamiento neuromuscular, por un lado, es decir, la capacidad de apuntar y pegar en el blanco que vos querías pegarle y no pegarle a cualquier otra cosa, tiene un costo tanto en tiempo como en recursos. Sí. ¿Sí? No sé si es 43 millones de dólares, puede ser que sea menos. Estamos hablando de 25.000 efectivos que después de haber egresado, más o menos 800 están en este momento pasando por las academias y el resto está en la calle ejerciendo la profesión de la manera que puede. Porque la contracara de esto que vimos en Areguá, de los disparos hacia el transporte escolar, se dio el domingo anterior en Ciudad del Este. Un ¿Con qué? suboficial de la policía Claro. Ah, es se disparado. acerca, claro, se acerca a una camioneta que evidentemente tenía una conducta de riesgo y en ningún momento siquiera atina a desenfundar el arma y termina con un disparo en la cara. Son ¿Sí? como 2 puntos. Claro, son dos caras de la misma Lejanos, moneda, sí. ¿verdad? O sea, hay una falla en los protocolos, si es que los hay, y una falla del adiestramiento en servicio del personal policial. Ojo, esto no es una crítica al comandante actual, ni al ministro, ni al gobierno actual, esto es una falla histórica. Algo que se ha venido repitiendo a lo largo de los años y que tiene que ser corregido porque si no podemos tener desgracias muy lamentables como el caso que ocurrió, por ejemplo, el que estábamos recordando, el de la Senat, la pérdida de la vida de una niña completamente inocente en un procedimiento descabellado. José, permitime tutearte en primer lugar. En segundo lugar, hacer esto más coloquial. Y la verdad que me encanta esta introducción tuya porque nos ponemos a pensar más profundo. Sin embargo, aquí está la simpleza del hecho mismo, como vos dijiste, lo anecdótico, desde la profundidad de lo que estamos Sí. buscando. Pero la simpleza del hecho, el área metropolitana, o como le dicen los curepas, el conurbano, lleva un barrio de gente humilde, un transporte escolar barrial sin identificación. Nos falta el imbécil que dice que el transporte no tenía identificación alguna como tal. Una cuestión, esa es anecdótica. Un vehículo particular, hombres de particular, en persecución a un vehículo que no tiene mucha capacidad de reacción como a un vehículo de transporte de pasajeros, este Toyota Noah. Y vos decís, dispararon 50 veces para intentar detener el vehículo. Ahí se demuestra la falta de adiestramiento. Sí. O, y a esto quiero llegar, José, pero quiero sinceridad tuya, la tilinguería en su máxima expresión. Cuando esta gente se turbina porque ve muchas películas de acción. Yo de verdad te juro que creo que hay eso en la policía. Se turbina, mira, no se quedó el auto. Y métale 50 balazos. 50 balazos. ¿Quién lo harías vos, Torres o Preda o Belén, en el área metropolitana, en el confín de Areguá, se va a quedar frente a un vehículo con 2 hombres desconocidos, que después se demuestra que están armados porque se escuchan las balas y se sienten las balas? ¿Quién se va a quedar a las 6 de la tarde? Yo no me quedaría, les paso encima. Y vos también, me imagino. Bueno, sí, probablemente a lo mejor me quedaría si es que estoy en un vehículo que no tiene la posibilidad de escaparse, por ejemplo, como en este caso, ¿verdad? Pero eso es, o sea, bajo una situación de máximo estrés, no podés juzgar esa conducta. O sea, no sabes qué pánico le agarró no la podemos señora. saber a la señora. ¿verdad? Sí. Primero porque es un evento completamente sorpresivo. Yo estoy manejando Con criaturas. un transporte escolar con criaturas y me disparan. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? Me van a matar igual si me quedo. Hay un montón de variables que uno no puede juzgar desde afuera, sino eso se juzga solamente en la escena propiamente. La conducta de los policías sí tiene que estar apegada a determinados cánones, a un manual de procedimientos policiales y a protocolos de procedimiento. ¿Qué es el manual? El manual establece una cadena de responsabilidades, ¿verdad? Esa cadena de responsabilidades siempre estuvo difusa en la policía y sigue difusa. Y repito, esto no lo digo con la menor intención de crítica política, sino como una descripción de la realidad, ¿sí? En la agrupación especializada, no recuerdo exactamente las fechas, se fugan 2 personas y había gente que estaba de turno en una institución jerárquica
y al primero que se le remueve es a la cabeza que no estaba de servicio en ese momento. No recuerdo el nombre ahora de los involucrados del tema. Están detenidos, pero se remueve a todo el mundo. Eso no puede funcionar así. O sea, para eso tiene que haber una cadena de responsabilidades, igual que en este caso. ¿Quién ordenó el procedimiento? ¿Quién estaba a cargo del procedimiento? ¿Cuál era la orden, si es que había? Porque vi que hubo un comunicado de la comandancia que decía que esta gente estuvo en procedimiento. No es raro que el personal policial esté trabajando en su día libre porque hay carencias en todos los sectores. Okay. ¿Sí? Tenemos 25.000 efectivos policiales, de los cuales alrededor del 53% está en tareas que no son de policiamiento. Están en tareas administrativas, en servicio de bienestar policial, Guardia privada. guardias privadas, y muchos de ellos hacen vida de cuartel. Muchos de los mejores policías hacen vida de cuartel. La FOPE, la agrupación especializada, etcétera, la agrupación de seguridad, tienen más de 4.000 efectivos que no están en la calle, no están propiamente dedicados a las dos tareas fundamentales de la policía. Uno, la preservación de la vida de los ciudadanos, y otro, la preservación de sus bienes. Y eso se puede hacer, o sea, tiene varias formas de hacer: de una forma preventiva, trabajo comunitario básicamente; de una forma disuasiva, a través del despliegue; y luego persiguiendo y reprimiendo los eventos criminales, los eventos delictivos, ¿verdad? No tenemos esa política, no tenemos una estrategia nacional de seguridad ciudadana en vigencia y que esté ejecutada. No tenemos manuales de procedimiento, las cadenas de responsabilidad son difusas, ¿verdad? Hay un problema en una comisaría, se le cambia al jefe de la comisaría, a lo mejor la comisaría tiene 150 efectivos y vos la cambiaste a 1. Toda la maquinaria quedó ahí, ¿verdad? ¿Qué puede hacer en términos reales ese jefe de comisaría nuevo que entra con 150 tipos, de los cuales a lo mejor 15 están corrompidos? Cuando vos decís no hay manuales de operación, imposible por eso, José. Esto no es un cuadro profesional de seguridad nacional. O sea, en algún libro, en algún manual tiene que decir, si en caso de que no se quede un vehículo, una persona en un alteo, si vale el término, perdón que no lo sé, entonces hay que disparar a las ruedas o hay que, no sé, cruzarse enfrente. O sea, ese manual de procedimiento es lo que no encontramos en esta salvajada, porque esto es una salvajada. Y sí, es un error grave, ¿verdad? Probablemente impulsado por motivaciones X, ¿verdad? Pueden ser motivaciones, exceso de excitación, una exaltación del momento, algún recuerdo de que antes no le disparamos, entonces se murió un compañero nuestro. Todas esas variables pueden haber jugado también en la piel de los policías que hicieron esto, ¿verdad? En la cabeza de ellos. Los procedimientos que yo recuerdo son procedimientos anteriores a nuestros códigos penales vigentes, al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales vigentes. Seguramente el abogado va a poder ilustrarnos mejor respecto a los años. Tengo entendido que a mitad de la década del 2000 fueron cambiados estos cánones, ¿verdad? Y todo lo que hay es anterior. Si hay algo, es anterior, está perimido y hay que actualizarlo. No se hizo, y bueno, hay que hacerlo ahora. Y hay que hacer profundamente la inversión en el adiestramiento en servicio, ¿verdad? Hay que mejorar la eficiencia del uso en el uso de las armas, por un lado. Es muy difícil pegarle. Yo soy tirador deportivo desde hace 20 años. Es muy difícil pegarle a un objeto en movimiento. Y es más difícil pegarle a un objeto en movimiento cuando vos también estás en movimiento. Es muy complicado. Entonces, el criterio, perdón, sí. Quiero terminar nomás la idea. El criterio, y también hay que entrenar y adiestrar el criterio del uso de la fuerza potencialmente letal, de la extrema ratio, ¿verdad? Si vos tenés un arma, tenés que tener claro eso, sea civil y sobre todo si sos policía y estás en la calle y estás en representación de un Estado de carácter democrático. Belén. Una consulta sobre el punto le quería hacer al doctor Amarilla. Quiere decir que tampoco existen procedimientos establecidos para personas, o sea, para oficiales o agentes de policía que están, por ejemplo, trabajando. Esta es la Brigada Central de Investigación de Delitos. Sí. Eran agentes de investigación de delitos. Se habla incluso, por ejemplo, que es normal que anden en vehículos particulares, que hagan oficina en casas particulares. Eso no está establecido. ¿Cuál es el funcionamiento que tienen que tener también estas personas dedicadas a la investigación de delitos propiamente
¿O eso tampoco está establecido? Están en una zona gris. Están en una zona gris. Pero en el mundo, no toda la acción policial porta uniforme. No sé si me explico. O sea, hay muchas cosas, claro, sobre todo las de investigación y las que están vinculadas con la inteligencia criminal, es decir, la generación de conocimiento criminal, o respecto a las actividades criminales. Eso no funciona yéndote vos correctamente uniformado con la gorra, claro. y luciendo la cachiporra en un lado. No, evidentemente, pero qué garantías también, porque se escudan, convengamos que se escudaron en este caso, no, son policías de investigación que estaban haciendo un procedimiento porque tenían la información de que se trataba de un vehículo robado y qué sé yo, y bajo esa tesis que dicen no, son policías de investigación y así funciona. En general, la policía de investigaciones, cuando está haciendo inteligencia, sí funciona así en el mundo, no solamente acá. Pero acá hay mucha nebulosa porque la policía esa tarde sacaba un comunicado, después al día siguiente había sido, parece que no había orden. Hola, eso que había una no sé, orden. no me consta la cuestión documental. No, pues así después, que inclusive después se dijo que estaba en su día libre, que en realidad ellos se fueron al reclamo de una víctima, le robaron su auto, nunca apareció la víctima que le robaron el auto con esa característica. Ahora, doctor Ricardo Preda, cuando se habla de castigo ejemplar, el otro día leía 30 a 45 años, incluso hablaron por tema de medidas de seguridad, 30 el máximo y después creo que, no sé si 10 por medidas de seguridad. Terminamos con este tipo de, como dice Clarity, linguerías de la policía con el tema del castigo ejemplar. Y yo creo que el ejemplo de otros casos donde han ya existido castigos no impidió que suceda este caso. O sea, yo particularmente no creo que las penas en sí mismas tengan un efecto persuasivo, matemático de una idea. Si yo le castigo a 40 años a estos policías, seguro que no va a ocurrir un hecho más. Si la capacitación y la falta de manuales, como lo explicó muy bien José, sigue teniendo la policía y la formación es deficiente, yo creo que la cuestión de la pena no va a ser, ni en este caso ni en ningún otro caso, va a tener influencia. Yo te puedo asegurar que ningún delincuente mira el Código Penal antes de cometer un hecho punible, ¿verdad? Sí, o sea, claro. La gente, el que comete un hecho punible lo comete porque le es fácil, por diversos motivos. Yo no creo que una pena ejemplar evite esto. Lo que sí me preocupa de lo que dice José, que es un gran conocedor de estos asuntos, es que no tenga algo tan básico como un manual de procedimiento, por ejemplo. Y acá te digo te doy una cuestión. Este era un vehículo que llevaba a niños. Pero aunque hubiera sido yo en ese vehículo, no soy un niño, y estuviese ebrio y me para la policía y en un descuido yo me escapo y acelero, tampoco, aunque yo haya cometido un hecho punible, tampoco la policía está autorizada a dispararme. O sea, en este caso es peor porque se trataba de niños y era un transporte escolar, pero lo que yo quiero dejar en claro, porque así comencé mi alocución, es que no es que porque alguien se fuga, la policía le tiene que disparar. O sea, la policía solamente está autorizada a disparar, a matar, cuando su vida corre riesgo. Tanto la policía como cualquier otro ciudadano. No para evitar que alguien huya. Punto 1. Punto 2, sí es correcto que la policía de investigación no lleve uniforme y no lleve vehículos que digamos denoten de que son policía. Ahora, si están haciendo un procedimiento en el cual teóricamente puede existir este tipo de cuestiones, habla muy mal de su capacidad investigativa de que le tengan que perseguir al tipo, ¿verdad? Porque el que es un buen investigador le toma de sorpresa a las personas y los detiene. Y si eventualmente, según su análisis de investigador, existía la posibilidad que el vehículo haga lo que fugarse, no en este caso, porque en este caso no se trata de delincuentes, pero desde su perspectiva existía la posibilidad de que el vehículo se fugue, las personas están en el vehículo, entonces ellos deberían haber previsto con las comisarías jurisdiccionales el procedimiento y decir, mira, nosotros necesitamos cobertura en tal o cual lugar porque tenemos en este lugar, o sea, así se debería, me imagino, trabajar. Yo particularmente veo, la policía tiene dos funciones principales, la de que los uniformados que previenen y los de investigación, que son los que tienen que recabar información. De hecho, que el vehículo que aparece después no tiene ninguna relación con el tipo de vehículo que estaba huyendo, el transporte escolar, ¿verdad? No tenía, ni se parecía, no era ni la misma marca, ni el mismo color,
Y bueno, y eso seguramente también denota muchas cuestiones estructurales de la educación paraguaya, no solamente la policial, sino la cuestión de la falta de capacidad de describir los hechos, por ejemplo. O sea, no te pueden describir algo, te dicen un color y cuando vos le preguntas, bueno, señalame algo que es parecido a lo que viste, te señalan algo que es un color totalmente distinto al que te verificaban. Yo cuento siempre como anécdota, y esto es verídico, me tocó a mí, viajando a Pilar, porque enseñaba en la Universidad de Pilar en una maestría, entre San Ignacio y Pilar hay 2 controles policiales que sí o sí te paran. Me paran en uno y me dice si le podía llevar a un camarada ellos hasta Pilar. Sí, por supuesto, sin ningún problema. Yo me iba manejando solo. Le alzo, era un policía joven, y aproximadamente 10 kilómetros después me dice, y pon auto delante de Toyota, me dice. Kia Rio era mi auto. O sea, él estaba dentro del vehículo y no percibía qué marca era el vehículo. Y un policía, la primera virtud que tiene que tener es que tiene que ser perspicaz, tiene que ser observador, tiene que tener la capacidad de observar y razonar. Y bueno, si está dentro del auto y no sabe distinguir qué marca es, bueno, ahí ya te decís, híjole, si a este le da para que investigue algo, difícilmente vaya a encontrar una. Y yo creo que ahí está, la encuesta ha visto que habían 3 temas, parece que los 3, yo votaría por los 3, ¿verdad? O sea, efectivamente. Votaría por la capacitación, votaría opción por de todo lo anterior. Claro, porque un motivo por el cual andan en sus vehículos particulares es que el Estado no le provee de un vehículo que no tenga logo y que no tenga la chapa E para hacer trabajo de investigación. Entonces, eso es un déficit del Estado. No le justifico a estos policías, me refiero a otros, porque yo particularmente tuve experiencias buenísimas. Yo particularmente a los policías les conozco, no sé si soy un privilegiado o realmente, y creo eso, hay muchos policías muy buenos y muy bien capacitados. Pero hay otros que no lo están y hay algunos que sí están capacitados, pero tal vez no tienen los medios para hacer un trabajo de investigación, porque la investigación cuesta dinero. O sea, la investigación, o sea, si yo quiero resolver un crimen, tal vez me tengo que ir al bar donde se va el sujeto, me tengo que comer algo. O sea, tiene muchas aristas, ¿no? Es que, como en Paraguay creemos que yo voy a adivinar quién es el delincuente y lo voy a detener. Puede significar seguimientos por días, meses, etcétera. Todo eso tiene un costo. Y por lo que yo conozco, difícilmente el Estado cubra eso y mucha gente te va a decir que tuvo que cubrir esos gastos. O sea, gente que fue víctima de delitos que tuvo que cubrir esos gastos. Doctor, ¿la familia le puede demandar al Estado por este hecho? Bueno, la familia de la niña herida. Bueno, primero va a haber una cuestión de determinar si hay una responsabilidad penal de los funcionarios y eventualmente producto de esa responsabilidad penal, que yo creo que no hay muchas dudas en cuanto a, podría venir una demanda, como te dije, el Estado es subsidiario, primero, o sea, paralelamente al individuo y el Estado de manera subsidiaria. Pero aquí también está muchas de las cuestiones que acá jueces que han salido en contra del Estado en demandas pues han sido suspendidos por el jurado, por ejemplo. O sea, porque de repente cambia la idea y dentro de 10 años alguien dice, porque dentro de 10 años va a ser esta demanda civil, y dice, qué bárbaro, este juez corrupto le quiere castigar al Estado 2.000 millones de guaraníes para... Y se olvidó ya que hoy, en el 2019, estaba gritando y dentro de 10 años se enoja porque un juez le quiere dar 1.000 millones a esa familia que sufrió un daño hace 10 años. Por eso dije al inicio, vivimos de las anécdotas y a partir de las anécdotas queremos construir cuestiones y así no funciona un Estado y así no funciona realmente un país serio, ¿verdad? Doctor, gracias por su tiempo, muy amable. Por favor, gracias a ustedes. José Amarilla, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. ¿Vos estás armado, Clary? Siempre. Pero... Siempre, no me preguntes, siempre. Ahora dejé en el auto, siempre. ¿Qué pensás? Que viene un boludo y te lleva. ¿Y estás entrenado, Clary? Casi siempre. La última vez fue en noviembre. Yo me voy a tirar siempre ahí en sit. Sí, pero no es solamente tirar, y no es solamente tirar quieto. No, en situaciones de estrés decís. Sí. Sí, no, solo tiro. En sit me voy, 90.000 guaraníes en la hora. Te invito. Te invito, te regalo una clase. Ya está, me encantaría. Pero yo estoy a favor de que la gente tenga armas. Yo, por ejemplo, veo un arma y me asusto. Bueno, pero siempre fuiste así del colegio. No, pero de verdad, hay que reivindicar el uso del arma. ¿Por qué la media me del dice arma de todo? fuego. Hay que reivindicar. ¿Por qué vas a dejar que alguien te lleve? Pero hay que tener, como dice él, es cierto. cierto adiestramiento. Estoy más con la onda del doctor. ¿Por qué incentivar a que nos armemos? Al contrario. No, pero la Al realidad contrario. es que sí hay armas en la calle y sí hay armas en manos de civiles y de Sí, policías. pero Y si vos tenés un arma y estás desentrenado,
sos un peligro para vos mismo Ah, y sí, para todo tu alrededor. Pero él pues cree que porque uno tiene un arma, uno está así. ¿Qué tal? ¿Cómo te No, va? no. Es así, Torres. Al contrario. Pero no sabes está- cómo va a reaccionar no. la exaltación No es así. emotiva. Pero para eso también exaltación se- emotiva, ¿cómo va a reaccionar? Eso también se Viene entrena. alguien en el semáforo Eso que se te toca entrena. bocina, te toca bocina en el Eso- semáforo y vas a sacar la No, mano. porque tomás ribotril probablemente. La gente que está entrenada, de verdad te digo, lo último que tenés que hacer es sacar el arma. Lo Fíjate, último. fíjate en el tema de, te quiero hacer un paralelismo, sé que estamos excediendo el tiempo, pero, y les pido disculpas por eso. Fíjate en el paralelismo un luchador de MMA no se va peleando con todo el mundo por la Así calle, mismo. ¿verdad? O un arte marcialista. Al contrario, el arte marcialista, hay un famoso dicho que dice, se entrena para no pelear. Yo soy cintanera en Karate 2, jamás me peleé. Si Por no, le eso, surtía hace es rato lo al que mismo, está acá el al lado. tirador entrenado también Sí, normalmente es una persona que Tenemos que tiene... ir a la pausa. No, le doy Que la tiene razón. conocimiento de la- El de la capacidad. cinturón negro, cuando entregó el marrón. No, Bueno, siempre. gracias. Gracias, José. Gracias, ¿Qué? doctor. ¿Qué? Belén, ¿por qué te estás riendo? No, Sí. no. Bueno, pausa. Ya venimos, ya venimos. Bueno, seguimos hablando de este caso del procedimiento realizado en Areguá por estos policías y vamos a repasar la encuesta, cómo están los resultados hasta ahora con relación a esta pregunta. ¿Qué necesitamos para mejorar nuestra Policía Nacional? En un 74% dicen sanear la institución, mientras que el 17% respondió mayor capacitación y el 9% mayor presupuesto. Gracias, Belén. Está con nosotros la fiscala que atiende esta causa de gatillo fácil, como le hemos denominado en el periodismo, ¿no? Abogada Mirta Ortiz, gracias por el tiempo, fiscala. Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Bueno, es un tema complicado porque acá opinamos todos, no solamente de la todología del periodismo, sino como padres de familia, como vecinos, porque esto realmente le puede pasar a cualquiera, doctora. Usted entenderá que hay una carga emotiva muy fuerte más allá de lo que usted pueda investigar desde el punto de vista jurídico. Obviamente eso es así. Ustedes sabrán que efectivamente antes de ser estudiosos del derecho nosotros somos humanos, también tenemos familias, también tenemos hijos y lógicamente en este tracto, esta investigación hace que sopesemos eso y podamos llegar a una verdad real. Ahora, doctora Ortiz, no está usted frente a delincuentes, está precisamente frente a todo lo contrario, a los que deberían protegernos, está frente a policías. Y se sabe también que puede haber un lobby policial al respecto de lo que pueda trabajar la Fiscalía. Por todos lados es un caso complicado, estar frente a policías. Y mire, Clary, ya tengo años trabajando en lo que hace al Ministerio Público como fiscal. Y efectivamente, así como en todo ámbito he conocido buenos profesionales dentro del ramo policial, sin embargo también así como todo ámbito demuestran ciertas sombras. Lastimosamente este hecho ocurrido el 25 de febrero ha demostrado una concreta realidad de lo que hace dentro de un sistema policial. Y lógicamente con esas falencias y lastimosamente con esas conductas desplegadas, la responsabilidad usted sabe que es personal y este Ministerio Público está en búsqueda de lograr la verdad real y lógicamente lograr una sanción por la conducta desplegada. Doctora, son cinco estaban en ese vehículo, estaban 2 nomás y los 3 después se sumaron. ¿Cómo es la historia? Mire, ustedes sabrán que en el procedimiento muchas veces nos cuesta mucho elaborar un panorama y brindarle exhaustivamente la información a ustedes, ¿verdad? En base al principio de que la investigación no es pública para terceros, pero ante ello yo le manifiesto que efectivamente al principio este Ministerio Público tuvo el conocimiento que eran nada más que 2, ¿verdad? Luego ya por una investigación acabada podemos cotejar que efectivamente se trataban de 5. Es así que dicha información pudimos corroborar una vez que recepcionamos el informe por parte de la brigada. 5 estaban en el vehículo. 5 formaron parte de ese servicio, de ese informe a obtener. Doctora Ortiz, tentativa de homicidio para 2 de ellos. Para 2 de Y ellos. asociación criminal para los 5.
Y recién lo discutíamos con el doctor Preda y él, por supuesto, argumentaba, digamos, el conocimiento profundo del expediente, se enteró por la prensa nada más. Pero ¿por qué a usted le suena la posibilidad de una asociación criminal de estos policías? Y mire, Clary, con respecto a eso, es por ello, como yo lo había pronunciado en ese momento, que ya tenía clara la película en lo que hace la teoría del caso con respecto a Cañiza y también a Vázquez. No obstante, me quedaba un hueco a cerrar, es por ello que en fecha del 25, hemos reconfeccionado, como ya lo mencioné, una resolución potestad que faculta al Ministerio Público la posibilidad de hacerlo, pues a fin de prorrogar eso por 24 horas más, a fin de recabar todos aquellos elementos. Y dentro de ese contexto, efectivamente, hay diligencias que hizo presuponer y robustecer esta conducta para los 5, que son diligencias que están adosadas al cuaderno de investigación, pero que por una reserva y respeto al debido proceso todavía no lo puedo brindar. ¿Estos 5 están ya con medidas preventivas? Los 5 están guardando reclusión. Tengo entendido que el juez lo otorgó en la agrupación especializada. Los 5. El sistema de circuito cerrado para esta investigación, el que por todos los medios vimos, es uno solo. ¿Ustedes accedieron a más videos? Accedimos a más videos. Pero que no dieron a conocer eso. Que no dimos a conocer. Y en esos videos se los ve bien, se los identifica plenamente a los involucrados. Mire, en lo que hace a los 2 primeros que fueron primariamente imputados, ante la versión de todos los testigos mencionaron que efectivamente dentro del Auris que había perseguido y había en el lugar donde se produjeron los disparos en contra del NOA, muchos testigos dijeron que habían 4 ocupantes. En base a ello, este Ministerio Público también hizo sus esfuerzos en lograr un reconocimiento de personas con respecto a testigos presenciales del hecho. Lastimosamente, esta diligencia no pudo ser efectivizada en atención a la oposición de la defensa respectivamente, pero no obstante, contamos con otros videos que serán analizados ya en presencia de la defensa también. Una parte que yo no entiendo, se habla de que estaban en su día libre o estaban fuera de servicio, pero también se habla de que había una orden de trabajo. ¿En qué quedamos? ¿Estaban libres o había una orden de trabajo? Y miren, lo que ellos mencionan es que ellos estaban de día libre, pero que lógicamente tuvieron esa información y que cuando una información cae dentro de la guardia, por decirlo, ellos tienen que buscar y lograr en que ese procedimiento sea positivo. Independientemente de que esté en su día libre. Independientemente, pero yo también eso manifesté, evidentemente ya han sido convocados, han depuesto los que eran jefes anteriores de los mismos y estos han manifestado que efectivamente desconocían el procedimiento respectivamente. ¿Vio una orden hasta ahora, si se puede hablar de esto, doctor Ortiz? ¿Vio una orden de trabajo? Un documento, policía? ¿Algo? Y mire, todo lo que ellos mencionan solamente lo dicen que es de manera verbal. Que reciben una orden de manera verbal. No, ellos no reciben ninguna orden. Ellos comunican, el grupo comunica al superior para el cumplimiento de una función. Exacto. Estamos detrás de 2 ladronzuelos, nos vamos a buscarlos. Eso está en la comunicación. Así dicen, en la comunicación que lo hacen de manera verbal. Pero es raro que en tu día libre vos hablas con tu camarada. Pero el experto Amarilla dijo algo, que como hay pocos personales, realmente se usa el día libre a veces para trabajar, dice él, ¿verdad? Habrá que ver si es cierto, pero en el ámbito administrativo privado, pues siempre es memo, ¿verdad? ¿Dónde está tu memo? ¿Quién te dio la orden? Acá está el email, ¿verdad? Acá está el papel impreso. También debería ser así en la policía. Eso no, este Ministerio Público también, dentro de las diligencias esenciales que cree conveniente recabar, es justamente pedir a los superiores, entiéndase a la comandancia de la Policía Nacional, un informe pormenorizado acerca de los procedimientos positivos que son comunicados a ellos y que supuestamente existe una obligación de hacerlo. Ahora, doctora Ortiz, abre también, digamos, una discusión a futuro para todos nosotros y es qué hacemos cuando nos salen estos policías de particular y una brigada de trabajo y nos altean en alguna calle, puede ser una calle transitada o una calle como esta, prácticamente desolada en el conurbano de la ciudad de Asunción. O sea, ¿qué hacemos los ciudadanos comunes? ¿Nos quedamos, no nos quedamos, seguimos nuestro camino? Porque el desenlace puede ser fatal. Esta señora del transporte público claramente entró en pánico.
dos hombres, en un barrio. Ella le quedaban creo que 2 o 3 criaturas por entregar las casas. Y huyamos, dijo, y aceleró a lo que pudo en la desesperación. Y mire, Clary, ante ello también estamos detrás en este Ministerio Público. Mi persona quiere saber qué protocolos siguen los de la Brigada Especial, ¿verdad? Efectivamente, las enunciaciones que hicieron los 2 jefes salientes mencionaron que efectivamente ellos no conocían el manual de fuerza de especiales y que mencionaron que efectivamente el aprendizaje que eran abordados por ellos y era conocido, era solamente las que delimitaban al momento de ser estudiosos dentro de las filas policiales. Después me parece que hay otro elemento interesante, porque ellos dicen nosotros estábamos detrás de recuperar este vehículo, porque hubo una denuncia de que se robó un vehículo similar. Después que tengo entendido que encontraron un vehículo porque nada tenía que ver con ese vehículo del transporte escolar, entonces... Es por eso justamente esa indicación, esa indagación, creo que ya lo está investigando otra colega, que no guarda una versión, una pesquisa que ha acaecido en mi persona, ¿verdad? La mía versa única y exclusivamente los disparos efectuados o ejecutados al transporte escolar que en ese momento estaba trasladando a 3 niños y también a 2 personas adultas. ¿Uno solo disparó, dispararon los 2? Y mire, estamos a las resultas del informe por parte del laboratorio forense, quienes fueron los que también se constituyeron conmigo y levantaron las muestras de las manos de los hoy imputados. ¿Le complica más a Cañiza el hecho de haber el Estado, se demostró que participó también o sea, no en el asesinato, pero en el incidente confuso, por cierto, que pasó en octubre del año pasado, donde murió el subcomisario Peralta? Y mire, también peticionamos esos antecedentes a la institución policial y vamos a ver, estamos a las resultas de eso, ¿sí? A modo de saber si él mismo se encuentra procesado, si él mismo fue sumariado, en si lo que hace ahora investigación, cuál es el estado procesal del mismo. Como un oficial, Clary, del EM, nos preguntábamos el otro día, que ya tuvo el antecedente hasta ahora no esclarecido, pueda estar otra vez en actividad en un procedimiento en servicio similar. Entiendo que no hay todavía una condena o el caso no está resuelto, pero lo deja detrás del escritorio haciendo una cuestión administrativa. ¿Por qué lo enviado otra vez de vuelta a la calle cuando todavía un caso reciente de 6 meses no se aclaró? Y claro, pero esa respuesta tengo entendido que la podría dar el superior jerárquico de ellos. Porque realmente no estoy en esas filas y lógicamente no sé cuál es la estructura a seguir por parte de ellos. Ocurrido el hecho, perdón Belén, adelante. No, le quería consultar nomás qué incidencia tiene la justicia policial en esta investigación fiscal, porque se hablaba de que fueron sumariados evidentemente y que tiene que haber una resolución, creo en un plazo de 40 días, decía el ministro del Interior. ¿Eso puede tener algún tipo de incidencia, digamos, que a la hora de hacer las diligencias fiscales para este caso? No, yo le comento cómo funciona en el ámbito administrativo cuando también sopesa una investigación a un ciudadano cualquiera, ¿verdad? Sí. En este caso, al caso concreto de estos policías, a lo mejor se les inicia un sumario, se hace todo el diligenciamiento dentro de lo que hace al esquema administrativo, independientemente lo nuestro continúa, ¿verdad? Ellos pueden llegar, les pueden llamar a indagatoria, que también es un precepto traído ahí dentro del sumario, y pueden llegar hasta la producción de pruebas y suspender hasta la sentencia. Y van a decir que se quedan suspendidos tal vez a las resultas del juicio nuestro. Entiendo. Porque no pueden haber al mismo tiempo 2. Tiene que desembocar primero la comisión de un hecho punible para que surta efecto en el área administrativa. Perfecto. ¿Llegaron a declarar los que estuvieron involucrados? ¿Confesaron el hecho o ellos abstuvieron? Miren, Cañiza y Vázquez, se abstuvieron, mientras que los otros depusieron. ¿Y se puede saber que dijeron que negaron la participación? Y negaron la participación, pero hay otras diligencias que ha corroborado y por ello este Ministerio Público en su oportunidad ha imputado también a los 3. Cuando se introduce en la imputación la asociación criminal, ¿se parte de qué, o eso no se puede contar, de qué premisa se parte? Mire, de varias diligencias, lastimosamente no puedo mencionar mucho.
he incautado ciertos materiales también que hizo sopesar que efectivamente la construcción de esa conducta y de esa hipótesis también. Teléfonos celulares, por ejemplo, podría ser. No, claro, esa es una de las diligencias. Pues ahí eso sirve muchísimo como un elemento. Por la ubicación, sí, eso ya está peticionado, es el primer día del hecho, ya hemos peticionado. Hay otra diligencia que ya ha sido realizada. Cuando hablábamos hace rato con el doctor Preda, la figura homicidio doloso en grado de tentativa, se suma asociación criminal. Más la lesión grave. Más la lesión grave. Estamos hablando de cuántos años. Y mire, es un concurso de hechos. Evidentemente la normativa penal de fondo en el artículo 70 hace que usted pueda considerar la conducta más grave y la mitad de esta. Y mire, y sin obviar las medidas de seguridad. Ustedes sabrán que efectivamente estas personas tenían una confianza en portar un arma, en establecer una prevención, la búsqueda de la paz social, inclusive el respeto a la integridad física, a la vida, a los derechos humanos, y esto se ha quebrantado. Ahora me recuerdan acá que el subcomisario que falleció, Peralta, también estaba, convengamos, su día libre. ¿Se acuerdan que la esposa comentó que estaba su día libre? Le llamaron, le convocaron, pero no le dijeron en detalle para qué, y él se fue y ahí tenemos ese resultado. Y también lo que a mí me llamó la atención, que la esposa, la viuda del subcomisario Peralta, ya contó en un momento que desde las fuerzas policiales le llamaron a ella para bajar los decibeles, etcétera, etcétera. Desde la policía le llamaron fiscal. Creo que Clary te preguntó, ya me gustaría insistir en eso, en el tema de la presión, porque el mismo día que se dio el hecho, ese día sacaron un comunicado confuso, entre paréntesis, porque hacían referencia a que existía una orden, nunca apareció esa orden hasta ahora, usted lo confirma, la orden es verbal, no existe tal cosa. No, y aparte que de ello, esa fue una coarta utilizada por los mismos, y este Ministerio Público, si bien recibe la información de que ellos estaban en búsqueda y localización de un auto que fuera denunciado como robado, no obstante es de menester importancia reseñar que era un auto con características totalmente distintas al auto que ha sido violentado en su oportunidad. Nos vamos con esto, doctora. ¿Quién determina dónde van los policías cuando se solicita la prisión preventiva? Usted pidió que vayan a Tacumbú, la agrupación especializada, eso es una cuestión administrativa. Mire, nosotros hemos pedido que efectivamente vayan a un reclusorio normal en atención a que los mismos no estaban de guardia. ¿Viste? Lo que vos planteaste. Y el juzgado creyó conveniente enviarlo a la agrupación especializada. Eso es lo que genera roncha siempre en la gente, doctora, esas cosas así. ¿Se entiende? Jorge mencionaba que, bueno, a lo mejor... por la naturaleza del trabajo. De su trabajo, pero ya está en el horno. O sea, si él y yo cometemos un hecho así, no es que, son periodistas, ya van a ser violados en Tacumbú, no existe eso. No nos van a mandar a la agrupación especializada o casos especialísimos que uno la verdad no entiende, por ejemplo, Ulises Quintana o el propio Díaz Verón y eso. O sea que pero no es cosa de la fiscal, ¿la entendiste eso? ¿verdad? No, pero ella planteó. Ella planteó que vaya a cualquier reclusorio. Pero aclara por qué planteó, porque no estaban en su... En cumplimiento de sus funciones, estaban en su día libre. No, pero crear esa diferencia nomás te digo. Sí. Doctora, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes por el tiempo también. Bueno, nos vamos, Belén. Sí, vamos a repasar rápidamente cómo queda la encuesta con relación al planteamiento sobre este caso. Estamos viendo allí que necesitamos para mejorar nuestra Policía Nacional: 74% sanear la institución, 17% mayor capacitación y 9% mayor presupuesto. 74% sanear la institución. ¿Qué quiere decir eso? Y hacer una purga, pero desde adentro. En Argentina, por ejemplo, hay otros niveles de seguridad, por ejemplo, tenés gendarmería, etcétera, etcétera, ¿verdad? Prefectura. Sí. Acá es policía o nada. No hay otro. Y nos quedamos sin No, policía. hay que trabajar desde adentro. Claro, sí, ayudar a los buenos, identificar los buenos, premiarlos, homenajearlos, brindarles apoyo desde la sociedad, ¿por qué no desde el Ministerio Público? Y a los malos ir excluyéndolos, y por sobre todo el trabajo que esperamos en la Fiscalía, doctor Ortiz. Si hicieron algo mal, si usted llega a la conclusión en su investigación de que realmente eso estaban tilingueando y no es por buenos policías que dispararon 50 veces, entonces se van 20 años. Y yo creo que sí, que en la punición hay educación. Sí, hay un mensaje que se lanza. Claro, la impunidad es la madre de todos los problemas de este país. Nos vamos, Clary, ya viene el señor Salvador Ícar con toda la información deportiva. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.